En lo profundo de la selva, entre grandes montañas verdes, vive una niña llamada Rosario. Rosario tiene el cabello negro. Siempre lleva puesto un vestido blanco, una mochila colorida y unas sandalias perfectas para el calor. A Rosario le encanta la música. Todos los días, Rosario corre hasta la orilla del río para nadar y cantar. El agua fresca es su lugar favorito en todo el mundo. Los abuelos del pueblo siempre cuentan historias extrañas sobre el río. Dicen que tiene poderes mágicos y que hay días cuando no se debe entrar al agua. Un día por la mañana, la mamá de Rosario le dice: Rosario, por favor, no te metas en el río hoy. Es día santo y dicen que el río está encantado. ¿Y qué pasaría si me meto al río?, pregunta Rosario, curiosa. Su mamá solo responde: no queremos saber. Pero Rosario sí quiere saber. Mira por la ventana con demasiada curiosidad. Hoy el río brilla más de lo normal. Se ve tan bonito. Solo voy a acercarme un poco, piensa Rosario. Y sin que nadie la vea, empieza a entrar al agua. Mira, no pasa nada. Se lanza desde su roca favorita. Rosario nada, canta y juega. Se divierte tanto que se olvida del tiempo. Cuando el sol empieza a bajar, Rosario decide salir del agua. Pero algo extraño pasa. Sus piernas se sienten muy pesadas. Caminar es muy difícil. Rosario mira hacia abajo y grita con sorpresa: ¡ah! ¿Qué es eso? El río le había cambiado sus piernas. En su lugar hay una cola brillante como la de un pez grande. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, grita muy fuerte, pero nadie la escucha. Trata de salir del agua, pero es imposible. Está atrapada en el río. En casa, la mamá de Rosario está muy preocupada. Ya está atardeciendo y su hija no regresa. ¡Rosario! ¡Rosario!, grita por todo el pueblo. Llama a todos los vecinos. Con linternas y velas buscan por todas partes. Al fin escuchan una voz cerca del río. ¡Mamá, mamá! ¡Estoy aquí! La mamá corre a la orilla.
Rosario, ¿qué haces en el río? Sal del agua ahora mismo, dice su mamá. Rosario intenta salir lentamente del agua cuando su mamá ve la cola brillante y grita de miedo. Lo siento, mamá, te debí haber escuchado, dice Rosario arrepentida. Te has convertido en un pez, te lo dije. No debías entrar en el río. ¿Qué van a pensar todos en el pueblo? Le grita su mamá y se va. Rosario está sola y llorando con una tristeza profunda, decide nadar lejos para que nadie la vea. Pasan los años. Rosario vive sola en el río. Cada vez que alguien viene al río, ella se esconde muy avergonzada debajo del agua. Todas las noches, cuando la luna se refleja en el agua, todo el pueblo puede escuchar la voz melancólica de Rosario, que canta desde las profundidades del río. La gente cuenta la historia de Rosario de generación en generación. Se vuelve una leyenda del pueblo. Todos conocen la historia de la sirena del río Guatapurí. Y colorín colorado. Pero este cuento no ha terminado. Continuará en una segunda parte. Suscríbete si quieres saber qué pasa después. ¡Chao!